Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. El Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Familia, feliz y bendecido martes 9 de noviembre. Y celebra la iglesia hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Oramos hoy por el ministerio de nuestro Papa Francisco. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 2, versículo 13 al 22 del evangelista San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, celebra la iglesia hoy la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Y por qué es tan importante esta fiesta? ¿Y por qué es tan importante esta basílica? ¿Por qué es tan importante celebrar la fiesta de esta basílica? Porque es el templo del sucesor de Pedro, es la iglesia del obispo de Roma, y el obispo de Roma es el Papa. Y con ella celebramos la cátedra, con ella celebramos el templo, con ella celebramos el ministerio del Papa. A lo largo del año litúrgico hay varias celebraciones que se refieren al ministerio del Papa. Por ejemplo, el 22 de febrero tenemos la fiesta de la cátedra de San Pedro. La palabra cátedra significa sede o silla del obispo. Por eso la iglesia catedral es la sede del obispo. Por lo general, la iglesia catedral es la iglesia más grande y más vistosa y más majestuosa y más hermosa de una diócesis, pero no siempre. Lo que interesa no es que la catedral sea la iglesia más grande o más vistosa de la diócesis, sino lo que interesa es que desde la catedral un sucesor de los apóstoles, es decir, un obispo, transmite y confirma en la fe a los católicos de esa diócesis. El 29 de junio celebramos la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo, y también se refiere al ministerio del Papa. ¿Por qué? Porque el testimonio del martirio de Pedro no significa solamente la muerte, no significa solamente el paso de un santo a la gloria, sino significa refrendar, ratificar, es decir, confirmar con la propia sangre el testimonio de la fe. Y el 9 de noviembre, es decir, la celebración de este día es la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Papa. Y muchos se preguntarán: ¿y entonces la Basílica de San Pedro qué es? La Basílica de San Pedro es una iglesia hermosa. La Basílica de San Pedro es un templo majestuoso. La Basílica de San Pedro
es una iglesia maravillosa, pero allí no está la sede del Papa. La sede del Papa desde años, desde hace muchísimos años, desde tiempo muy antiguo, es la Basílica de San Juan de Letrán. ¿Qué nos recuerdan estas celebraciones? Que hemos recibido de Dios el regalo del ministerio del Papa, que como católicos debemos estar felices por el regalo del ministerio del Papa, que como católicos debemos ser agradecidos y darle gracias a Dios por el regalo del ministerio del Papa, que como católicos debemos sentirnos miembros no solo de la parroquia a la que pertenecemos, sino que como católicos debemos sentirnos, o mejor estamos conectados espiritualmente con la palabra y con el ministerio del sucesor de Pedro. Estamos conectados espiritualmente con la palabra y con el ministerio del obispo de Roma, con la palabra y con el ministerio del Papa. Familia, feliz y bendecido martes. Recordemos en este día tan importante para nuestra iglesia elevar una oración especial por el sucesor de Pedro, por el obispo de Roma, por el Papa, por las intenciones de él, para que el Señor lo siga guiando, lo siga iluminando y le siga dando la luz para dirigir esta iglesia que el Señor le ha confiado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao familia, un feliz día para todos.